Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Aquarios 4K, nuevo resumen número 261 y nada, una nueva semanita más que vamos a empezar, si queréis, por este acuario. Le he hecho un cambio de agua y no lo he tocado, o sea, no he tocado las algas, no he tocado esa diatomea, lo veis que está feote. Bueno, esto es un acuario con ultra diatomea, esa alga hiper, super, mega invasora que me ha llegado incluso a hacer filamentos esta diatomea. No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Es un acuario que no está maduro, que tiene que madurar y que ya veréis cómo se va a poner. ¿Por qué no puse los musgos, que los tengo en las tarrinas todavía? Precisamente porque contaba con esto, contaba con el moquillo blanco que iban a sacar los troncos y con la diatomea que lo iba a cubrir todo. Entonces, no me pilla de sorpresa, pero para que veáis un poquito que no todo es bonito, que no todo tiene por qué ser bonito desde el primer día. No os desesperéis por algas como la diatomea, porque son algas normales y naturales, ¿vale? Forman parte de los ecosistemas al principio de todo y hay que sufrirlas. Así que bueno, ya lo iremos viendo. Vamos allá con este resumen semanal. Madre mía, cómo está este acuario. O sea, es increíble. O sea, lo bien que va y lo bien que evoluciona. Sí que es verdad que ahora ha empezado a tener algún déficit de nutrientes en estos Pogostemon feris, que yo los achaco por esos agujeritos que tienen las hojitas a una falta de potasio. Que bueno, ahora estoy añadiendo todos los días un poquito de potasio adicional al abonado que utilizo y a ver qué tal responde, a ver qué tal reacciona. Yo de momento, bueno, estamos ahí a la expectativa. El resto de plantas está increíble el acuario. Estoy ahora controlando los nitratos, no añadiendo tanto, para ver si se van poniendo rojitas las plantas rojas y a ver cómo van evolucionando. El resto la verdad es que está genial. Mira, Rantaplan. ¡Ranti! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No te duermas, Ranti! Y también hemos cambiado el dosificador, hemos añadido un dosificador, un difusor de CO2 Twinstar. Ahí estáis viendo las burbujitas que va tirando por segundo, pues aproximadamente 0,5 burbujas por segundo, y la verdad es que tira burbujas súper finitas que me encantan. Bueno, muy bonito cómo va este proyecto, se está quedando la verdad de cine. Estoy a la espera de que me lleguen ya las flautas de cristal que he pedido, que estas las he pedido a Chinolandia. Y ya veremos cuando lleguen si me puedo quitar el tema de ese skimmer y demás. De momento la verdad es que este acuario está envidiable y este pececito es una máquina de matar. Este Ranti está esperando su cena, que ya le toca. Estoy grabando, son ahora mismo las 9:30 de la noche, y a ver en cuánto le echemos de cenar, qué tal. Y este marino, que la verdad es que está brutal y precioso. Por cierto, para la pantallita, esta es la Nicrew, ¿vale? Tengo aquí las ventosas estas del demonio, bueno, las dejaré por ahí. La Nicrew, que es una pantalla que ya estuvimos probando con el inicio de este acuario, que ni tan mal, ¿eh? O sea, para pequeños montajes y tal, iniciación y demás, va muy, pero que muy bien. Y ya lo iremos viendo cuando vayamos metiendo más corales, porque de momento no hay nada. Hay pequeños zoanthus y tal, pero bueno, nada más a destacar. Ya tienen el controlador. Estoy a ver si me lo envían y lo probamos, porque sé que mucha gente la comprasteis y hay que probarlo. Y calentador, tengo que buscarme uno más pequeño para meterlo abajo. Pero bueno, ya llega la primavera y de aquí a nada lo tengo que sacar. Así que ya de cara al invierno que viene, estoy a ver si me pillo uno de titanio y lo meto en el Zoom, que ya veis cómo lo tengo. Tengo que poner orden en este acuario marino. Tengo ahí un poquito de Bacter House aquí metido. Y nada, este skimmer, que si queréis os hago un vídeo, el Aqua Ocean, este es de Ica. Y la verdad es que ni tan mal, me saca bastante suciedad, ¿eh? Mirad cómo espumea. O sea que bastante bien, muy contento. Bueno, pues nada, más cositas. Bueno, y ya tenemos por aquí nuestro rinconcito con nuestro Fluval Edge, que ayer visteis el vídeo. Si no lo visteis, no sé a qué estáis esperando, porque ya os digo yo que lo tenéis que ver. Este acuario, ¿cómo va? Pues muy bien, la verdad. Va solo, literalmente, o sea, me está sorprendiendo mucho, ya lo dije ayer, y no es por ser cansino, pero joder, muy fácil me está resultando este montaje, con cositas simples como estas, pues ya veis, o sea, que se mantiene prácticamente solo. Es que no hago nada, simplemente un poquito de CO2, un poquito de abonado todos los días y ya está. Muy recomendable para crear, pues eso, pequeños ambientes aquí en casita, por ejemplo, para tener una cocina, es que ya os digo, espectacular. Lo malo también de este acuario quizás es que no tiene mucho fondo, entonces crear una sensación de profundidad con tan poco fondo es complicado. Pero a mí me gusta y me gusta mucho cómo queda. ¿Veis? Yo estoy aquí pues haciendo que si mi directo, que si tal, y tengo mi acuarete ahí y mis cositas.
Luego todo el tema de estas estanterías, por ejemplo, aquí tengo toda la sección de comida, productos y demás que adito en mis acuarios. Aquí van a estar los waikusas, pequeños montajes. Y bueno, ya le iremos dando a esto forma, a la Fish Room, y a ver si la termino pronto y os la enseño ya definitivamente. Pero bueno, de momento, oye, otro proyecto más. Solo quedaría un proyecto en esta Fish Room y daríamos por completado el proyecto Fish Room de acuarios 4K. De momento este acuario muy bonito. Lo que voy a cambiar ya esta semana es el filtro. Voy a poner el Sun de momento y ya veremos si luego pongo uno externo. Y la pantallita, vamos a empezar ya a probar la Chihiros y a ver qué tal evolucionan las plantitas. Bueno, y aquí en el local, pues mirar cómo va el 300, que tengo cositas ya pensadas para el tema de la remodelación. Pero bueno, aún le falta, ya os dije que está en cola, ¿vale? Hay proyectos prioritarios, este momento no es prioritario porque está estable, los habitantes están bien, por lo tanto, de momento no es prioridad. Virar, como me gusta, cada día me gusta más este Agassiz Orange, que la verdad es que son una pasada. Esta parejita que tenemos aquí se van a hacer los reyes y señores de este acuario, como esto siga así, la verdad. Me están gustando muy mucho y los borrachitos obviamente también. Y cuando haya un sustrato un poquito más oscuro y tal, es que al final me lío y remodelamos el acuario entero y montamos un paisajismo. En fin, bueno, ya veré, que al final me empiezo a liar y acabamos otra vez con el Iwagumi que teníamos aquella vez, con esas mega rocas de 35 kilos cada una, que fue espectacular. Bueno, da mucho juego este acuario y eso es lo bueno, que puedes tener muchos montajes. Esto es un low, obviamente. Mirad la hembrita de apistograma, que está amarillita. Yo creo que está... pues tienen que estar a punto de hacer alguna apuesta. De hecho, aquí me acerqué un poquito para ver si veíamos algo, pero no se veía nada, no se apreciaba nada. Entonces, bueno, imagino y supongo que todavía no están preparados. Pero vamos, le tiene que dar ya poco. Cuando se pone así amarilla es por algo. Vale, vamos a, si os parece, a otro acuario que tengo por aquí, que mirad lo que ha ido pasando esta semana. Esto es que le acabo de limpiar el filtro y por eso tiene esa nube de polvito. Y este es el acuario de las pristelas, que están preciosas. Son unos peces bastante chulos, quizás para acuarios más grandes que este, pero bueno, ni tan mal. Está estable, poco a poco, oye, pues va cogiendo su formita, le va dando su forma chumi. Y al final es esto, que la gente se haga los acuarios a su gusto. Para eso está el local. Veremos cómo van evolucionando estos proyectos. Mirar, el del alga pincel. Yo empiezo a sospechar que la propia roca dragón, esas arcillas que trae y demás, suelten algún tipo de hierro y tal, que siempre el hierro va unido de la mano con este alga pincel. No lo sé, tenemos sospechas graves. Pero bueno, de momento, yo qué sé, las bucefalandras tiran flores, es lo que dice Helio. Cuando no tiene más motivos por salir, salen sin más las algas. Pero bueno, ya se irán, no nos preocupan demasiado, la verdad. Más cosas en el acuario marino. Madre mía, cómo está este acuario. O sea, es estabilidad pura y dura ahora mismo este acuario. Fijaros, por ejemplo, en los detalles de la roca. Todas las semanas os lo voy enseñando para que veáis la evolución, ¿vale? Es interesante verlo. Antes, semanas atrás, esta alga era todo un tapizado verde. Poco a poco, esa alga coralina va colonizando esas zonas verdes. Síntoma inequívoco de que el acuario va cogiendo madurez y poco a poco se van estabilizando esos parámetros. Javi está a tope con los cambios de agua y la verdad es que lo está metiendo bastante en vereda el acuario. Los habitantes en sí están genial, más allá de una ligera plaga de ictasias que hay en este acuario, que ya soltaremos pues alguna gambita o algo que se la vaya comiendo. Lo demás, la verdad es que este acuario es envidiable como lo tiene, da gusto verlo en persona, es increíble, pero increíble. De verdad, merece muchísimo la pena. Y nada, esto es un acuario de disfrute, básicamente. Espero que a todos vosotros os guste y me pongáis en los comentarios qué os parece este acuario. Y mirad estos cirujanos, que la verdad es que telita. ¿Dónde estará el Strigosus? Que no aparece por la cámara. ¿Dónde estás, Strigosus? Mira este coral. Es un LPS brutal. Y estos... esas palitoas que también son increíbles. Mirad las medusas. Mirad. Les acabo de echar de comer. Como siempre os digo, es que me gusta verlas comer, la verdad. Y nada, ni tan mal. Las tengo aquí. Tengo el crecimiento, pues eso, está. ni van hacia atrás ni van muy hacia adelante. Entonces, bueno, prefiero que estén así, estancadas y tal. Bueno, un poco estancadas. Que no se me convierta en un medusón como estos. Que madre mía, ¿qué vamos a hacer con esto? Héctor de Jelly Farmer. Ya sabéis que estamos colaborando con él con el tema de las medusas. Darle caña, pasaros por su web. Jelly Farmer, porque merece la pena, ¿eh? O sea, mirar, es que mirar qué bestias pardas. Y esto es apto para todos los públicos, estas medusas invertidas. Y mirar las crías cómo van,
que las tenemos aquí en el vasito y van creciendo poco a poco, ¿eh? La verdad es que estamos súper contentos y a ver si las sacamos adelante y se hacen también grandecitas. Bueno, y vámonos aquí a la zona ranas porque están espectaculares estas ranas. Una de las cosas que más me gusta del local son las ranas, ya lo sabéis, y estas son de las pequeñitas que ya han nacido aquí en cautividad y estamos pues volcados precisamente en eso, en que estén genial, en que vayan pues criando, haciendo sus cositas. Y la verdad es que, oye, merece la pena. Un pequeño terrario de dendróbates siempre queda bien en vuestra casa, chicos. Y además no consumen casi luz. Eso es ideal, los tiempos que corren. Y como no, los cangrejitos que os están encantando. Dejo por aquí una tarjetita del vídeo de los cangrejitos, que mirad cómo se van escondiendo entre las rocas. Ya os digo, tenemos 16 cangrejos de los 6 o 7 iniciales. Y la verdad es que estamos contentísimos. Son súper duros. Y si os parece, haremos un vídeo de cómo montar un terrario para cangrejos para todos los públicos, ¿vale? Este es un poquito más enrevesado, pues haremos uno un poco más sencillo y a ver qué tal queda, que yo creo que va a ser curioso poder observarlo. Es simple, tienen que crecer las plantas, ya veréis cuando esté todo tapizado de plantitas cómo va a estar este terrario, que va a ser espectacular, simplemente hay que darle paciencia. Y obviamente, cómo no, aquí está el dueño y señor del local, Coco, que muchos me habéis pedido que lo saquen algún resumen. Pues aquí está, espectacular. Estoy pensando en traérmelo a casa una temporadita y darle una jubilación digna aquí en casa. Pero bueno, ya veremos, es que el local sin Coco no sería el mismo. Y nada más, gente, vamos a ir concluyendo ya por aquí una semanita más. Como veis, acabo de echar de comer en el acuario de izquierda y por eso tiene tantas cositas en suspensión. Y esto, así va la marcha del local. Pronto sacaremos el macroalgario, lógicamente. El tema del paludario que veis ahí, de momento no vamos a hacer nada con él, pero bueno, ya veremos. Si os ha gustado el vídeo, like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos muy pronto aquí en Aquarius 4K.